Mis suegros me obligaron a vender mi pequeña cafetería después de la muerte de mi esposo. Es lo mejor, dijeron. 2 meses después, descubrieron que la cafetería estaba ubicada sobre un terreno valorado en $300 millones. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la cafetería, proyectando largas sombras sobre las mesas vacías. Yo estaba de pie detrás del mostrador, pasando mis dedos sobre la madera desgastada donde miles de tazas de café habían dejado su marca a lo largo de los años. En unas pocas horas, tendría que entregar las llaves de mi pedazo de cielo, la cafetería Luz Matinal. Sara, sabes que esto es lo mejor, dijo Margaret Richardson, ajustando su bufanda de diseñador con dedos manicurados. Mi suegra tenía la notable habilidad de hacer que incluso la simpatía sonara condescendiente. Dirigir una cafetería no es adecuado para una viuda en tu posición. Mi posición. Como si perder a James hace 3 meses me hubiera disminuido de alguna manera, me hubiera transformado de una exitosa propietaria de un negocio a alguien que necesitaba su protección y guía. Los Richardson nunca habían aprobado que su hijo se casara con una panadera de pueblo, como les gustaba llamarme, aunque se las arreglaron para ocultar mejor su desdén cuando James estaba vivo. La cafetería está funcionando bien, dije, tratando de mantener mi voz firme. Nuestros ingresos han aumentado desde que agregamos el nuevo menú de desayuno. Querida, suspiró Margaret, compartiendo una mirada cómplice con su esposo, George, quien estaba examinando nuestra pared de arte local como si estuviera evaluando artículos de venta de garaje. Los números que crees que están funcionando bien apenas sobreviven. El impuesto a la propiedad solo en esta área. Me mordí la lengua para no responder. No tenía ni idea de los impuestos a la propiedad porque nunca les había mostrado los libros reales. James y yo habíamos mantenido ciertos aspectos de la operación de la cafetería en privado, conociendo la tendencia de sus padres a entrometerse si supieran la verdad sobre nuestra situación financiera, sobre los planes que habíamos hecho. Pero James ya no estaba, se lo llevó un repentino ataque al corazón a los 34 años, y sus padres habían pasado los últimos 3 meses desmantelando sistemáticamente todo lo que habíamos construido juntos. Los papeles están listos, anunció George, finalmente apartándose de su inspección de la obra de arte local. El señor Phillips estará aquí al mediodía para finalizar la venta. El señor Phillips, el abogado de su familia, que había aparecido con sospechosa rapidez después de la muerte de James, armado con documentos que demostraban que los Richardson tenían algún derecho sobre la cafetería a través de una compleja red de acuerdos de fideicomiso familiar. Todavía no estaba segura de cómo lo habían logrado, pero habían dejado claro que luchar contra ellos costaría más de lo que podía pagar. Necesito terminar de empacar, dije, dándome la vuelta para ocultar las lágrimas que amenazaban con derramarse. El trastero todavía contenía cajas con las cosas de James, recetas que habíamos desarrollado juntos, fotos de nuestros primeros días cuando la cafetería era solo un sueño, el equipo especial de tostado con el que me había sorprendido en nuestro último aniversario. No te preocupes por nada de eso, dijo Margaret enérgicamente. Tendremos gente que se encargue de la limpieza. Deberías concentrarte en encontrar un empleo alternativo. La forma en que lo dijo dejó en claro que tenía algo específico en mente, probablemente el puesto de recepcionista en el bufete de abogados de George que ella había estado sugiriendo no tan sutilmente. Un trabajo respetable, como ella lo expresó. Esperé hasta que se fueron antes de permitirme derrumbarme, deslizándome detrás del mostrador. Saqué el cuaderno de cuero desgastado que James y yo habíamos usado para planificar nuestro futuro. Dentro, detrás de las notas de recetas y las proyecciones de ganancias, había una carta del Departamento de Planificación de la ciudad, fechada solo 2 semanas antes de la muerte de James. Estimados señor y señora Richardson, comenzaba, con respecto a su consulta sobre el proyecto de desarrollo del centro propuesto. James había estado tan emocionado cuando escuchamos por primera vez los rumores sobre los planes de la ciudad. Nuestra cafetería estaba en la esquina de lo que se convertiría en la pieza central de un proyecto masivo de renovación urbana. Toda la manzana se transformaría en un moderno distrito comercial y de entretenimiento. Habíamos asistido a las reuniones del ayuntamiento en secreto, recopilando información, haciendo planes. El valor de las propiedades se dispararía una vez que se anunciara el proyecto. Varios desarrolladores ya habían hecho consultas discretas, ofreciendo comprar el edificio por mucho más del valor de mercado, pero teníamos planes más grandes. Saqué otro documento del cuaderno,
planos arquitectónicos para una versión ampliada de Luz Matinal, incorporando el lote baldío vecino que habíamos comprado silenciosamente a través de una empresa fantasma que James había creado. La nueva cafetería habría sido espectacular, con asientos en la azotea con vista a la plaza central planificada. Un golpe en la puerta principal me sacó de mis recuerdos. Mirando hacia arriba, vi a David Chen, nuestro cliente habitual y abogado inmobiliario local, mirando a través del cristal. Rápidamente me sequé los ojos y lo dejé entrar. Escuché sobre la venta, dijo sin preámbulos. Sara, no puedes dejar que hagan esto. No tengo elección, respondí, la respuesta automática desgastada por la repetición. Encontraron una cláusula en el fideicomiso familiar. Siempre hay una opción, insistió David, sacando una carpeta gruesa de su maletín. He estado investigando los registros de la propiedad. La forma en que están tratando de reclamar la propiedad a través del fideicomiso es cuestionable, en el mejor de los casos. Si me dejas ayudar. Negué con la cabeza. No puedo permitirme una batalla legal, David. Me dejarían sin dinero antes de que llegáramos a la corte. Él comenzó a discutir, pero se detuvo, notando algo en mi expresión. David había sido más que un simple cliente a lo largo de los años, se había convertido en un amigo, alguien que entendía la sutil dinámica en juego. Hay algo que no me estás diciendo, dijo lentamente. Miré el reloj, 10:45 de la mañana. La venta se finalizaría en poco más de una hora. Una parte de mí quería contarle a David todo, compartir el secreto que James y yo habíamos guardado tan cuidadosamente, pero la otra parte, la parte que había pasado semanas planeando este momento, sabía que no. Solo prométeme una cosa, dije, sacando un sobre de debajo del mostrador. Entrégale esto a Margaret y George en exactamente 2 meses. David tomó el sobre, frunciendo el ceño. Sara, ¿qué estás? Prométemelo, insistí. Dentro de 2 meses. Ni un día antes. Guardó el sobre en el bolsillo de su chaqueta, todavía con aspecto preocupado. Al menos déjame revisar los documentos de venta antes de que firmes. Asegúrate de que no. Está hecho, lo interrumpí. Los términos están establecidos. ¿Solo confía en mí en esto? Después de que David se fue, pasé el tiempo restante caminando por la cafetería, tocando cada mesa, cada pieza del equipo, la antigua máquina de espresso que James había restaurado él mismo, la pared de fotos de clientes que habíamos acumulado durante 5 años de trabajo, la mesa de la esquina oculta donde él me había propuesto matrimonio, arrodillándose con un anillo metido en una taza de café. Exactamente al mediodía, la campana sobre la puerta sonó. El señor Phillips entró, seguido por Margaret y George, los 3 impecablemente vestidos para lo que claramente veían como una vuelta de la victoria. ¿Empezamos?, preguntó el señor Phillips, extendiendo los documentos sobre nuestra mesa más grande. Me senté frente a ellos, con el cuaderno de cuero apretado en mi regazo como un escudo. Margaret ya estaba hablando de sus planes para el espacio, un concepto de bar de vinos pretencioso que elevaría el vecindario. Si tan solo supieran. Firmé donde se indicaba, cada trazo de la pluma se sentía como una traición y un triunfo, todo a la vez. James lo habría entendido. Habría visto la hermosa ironía de todo. Aquí están las llaves, dije, colocándolas sobre la mesa. La propiedad es toda suya. Sara, dijo Margaret, con la voz goteando de preocupación falsa, sé que esto es difícil, pero ya verás. Tenemos razón. Esto es realmente lo mejor para todos. Me levanté, recogiendo mis pocas pertenencias restantes. En la puerta, me volví por última vez, contemplando la vista de ellos examinando su nueva adquisición como buitres recogiendo presas. Tienes razón en una cosa, dije en voz baja. Esto realmente es lo mejor. Ni siquiera levantaron la vista cuando me fui, no notaron la pequeña sonrisa que jugaba en mis labios. En exactamente 2 meses, entenderían exactamente lo que habían comprado y lo que habían perdido. Pero por ahora, tenía un plan para poner en marcha y una promesa que cumplirle a James. El juego apenas comenzaba. 2 semanas después de la venta, me senté en mi pequeño apartamento, revisando los documentos que James y yo habíamos pasado años recopilando, evaluaciones de propiedades, ordenanzas de zonificación, estudios de impacto ambiental, todo cuidadosamente organizado en carpetas codificadas por colores. La pared sobre mi escritorio estaba cubierta de mapas y documentos de planificación de la ciudad,
que mostraban exactamente por qué nuestra pequeña cafetería de esquina valía mucho más de lo que los Richardson creían. Mi teléfono vibró, un mensaje de David: han comenzado las renovaciones. Margaret las supervisa personalmente. Sonreí, imaginando a mi suegra microgestionando a los contratistas, completamente inconsciente de lo que había debajo de los cimientos de la cafetería. Los estudios geológicos que habíamos encargado lo habían confirmado: nuestra propiedad se encontraba en el único punto de acceso viable para la estructura de estacionamiento subterráneo central del plan de desarrollo de la ciudad. Sin nuestro terreno, todo el proyecto tendría que ser rediseñado a un costo enorme. Un golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Era Amy, mi ex jefa de baristas y confidente más cercana. «Necesitas ver esto», dijo, sosteniendo su teléfono. En la pantalla estaba la última publicación en redes sociales de Margaret Richardson, una foto de ella parada frente a luz matinal, ahora despojada de su letrero. La leyenda decía: «Se vienen cambios emocionantes». Corregido de Coming, el Richardson Wine Bar traerá sofisticación a este vecindario descuidado. Descuidado, murmuré. Teníamos filas alrededor de la cuadra todas las mañanas. Hay más, dijo Amy, desplazándose por las fotos. Están destripando todo, incluso los pisos de madera originales que James restauró. La mención de James envió una punzada familiar a través de mi pecho. Habría odiado ver su amada cafetería desmantelada, pero también habría apreciado la ironía de lo que se avecinaba. ¿Ya lo encontraron?, pregunté. Amy negó con la cabeza. No hay señales de que hayan descubierto la bóveda del sótano, aunque sí tuvieron un problema cuando intentaron quitar la barra de espresso. Aparentemente, está anclada más profundo de lo que esperaban. Por supuesto que lo estaba. James había instalado esa barra él mismo, asegurándose de que ocultara la entrada a la bóveda donde guardábamos nuestros documentos más importantes, incluida la escritura original de la propiedad con su cláusula muy especial. ¿Alguna noticia del ayuntamiento?, pregunté, volviendo a mi pared de documentos. Nada público todavía, pero mi primo en el departamento de planificación dice que el anuncio llegará pronto. Solo están esperando los informes finales de impacto ambiental. Asentí, revisando mi calendario. 6 semanas hasta que David entregara mi sobre a los Richardson. El momento tenía que ser perfecto. En ese momento, sonó mi teléfono. El número de Margaret. Había ignorado sus llamadas desde la venta, pero algo me dijo que contestara esta. Sara, su voz tenía una nota desconocida de tensión. Necesitamos discutir algo sobre la propiedad. Creo que la venta fue definitiva, respondí con frialdad. La propiedad es suya ahora. Sí, bueno. Hizo una pausa. Hemos encontrado algunos problemas estructurales durante las renovaciones. El contratista encontró algún tipo de habitación reforzada debajo del piso principal. Los planos que proporcionaste no mostraban ningún nivel de sótano. Sonreí. ¿Te refieres a los planos que proporcionó tu abogado, los que tu hijo me ayudó a modificar antes de morir? El silencio al otro lado fue satisfactorio. ¿Qué acabas de decir? La voz de Margaret se había agudizado. Nada de lo que debas preocuparte, dije dulcemente. La propiedad es suya ahora, sorpresas estructurales y todo. Buena suerte con el bar de vinos. Colgué antes de que ella pudiera responder, mi corazón latiendo con fuerza. El juego estaba entrando en su siguiente fase. Esa noche, me reuní con David en un pequeño restaurante al otro lado de la ciudad. El sobre que le había dado estaba entre nosotros sobre la mesa mientras él revisaba los documentos que había traído. Esto es increíble, dijo, examinando la escritura original de la propiedad, la cláusula sobre los derechos minerales y de desarrollo, y los resultados del estudio geográfico. Sara, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que los Richardson compraron una propiedad de superficie sin leer la letra pequeña, respondí. Todo lo que está debajo del nivel del suelo, incluidos los derechos de acceso que la ciudad necesita para su proyecto, todavía me pertenece. David sacudió la cabeza con asombro. ¿James te ayudó a configurar esto? Fue su idea originalmente. Sabíamos que sus padres intentarían algo si le pasaba algo. Nunca pudieron aceptar que eligiera un camino diferente al de sus planes.
Recordé los días en que James les dijo por primera vez a sus padres que dejaría su bufete de abogados para abrir una cafetería conmigo, la mirada de disgusto en el rostro de George, las lágrimas y acusaciones de Margaret. Habían pasado años tratando de controlarlo a través de los fideicomisos familiares, sin darse cuenta de que él siempre estaba un paso adelante. La ciudad anunciará el proyecto de desarrollo la semana que viene, dijo David, revisando su teléfono. Una vez que lo hagan, el valor de las propiedades en el área se disparará. Los Richardson pensarán que han ganado la lotería, hasta que intenten vender y descubran que no pueden sin mi aprobación. El desarrollo no puede continuar sin los derechos de acceso subterráneo, y esos me pertenecen. Lo pelearán, advirtió David. Tienen recursos, conexiones. Y yo tengo esto, dije, sacando un último documento, una carta escrita a mano por James, fechada pocos días antes de su muerte. Detallaba todo, los intentos de sus padres de controlarlo a través de la manipulación financiera, sus amenazas cuando se negó a seguir la línea, y lo más importante, su decisión de proteger nuestro futuro separando los derechos de propiedad. 2 semanas más, dije, mirando el calendario. Luego se entrega el sobre. Los siguientes días pasaron en un torbellino de preparación. A través de la red de clientes leales de Amy, mantuve un control sobre el progreso de la renovación de los Richardson. Finalmente habían descubierto la bóveda, pero la puerta reforzada había frustrado sus intentos de abrirla. Margaret estaba aparentemente furiosa, convencida de que estaba escondiendo algo valioso dentro. No estaba equivocada, pero estaba mirando en la dirección equivocada. Una semana antes de la fecha de entrega del sobre, la ciudad hizo su anuncio. El proyecto de desarrollo del centro se dio a conocer con gran fanfarria, una inversión de $1.000 millones que transformaría nuestro tranquilo vecindario en un bullicioso centro urbano. El valor de las propiedades se duplicó de la noche a la mañana. Los agentes inmobiliarios comenzaron a dar vueltas como tiburones, haciendo ofertas por cualquier espacio disponible. Las redes sociales de los Richardson explotaron con publicaciones de felicitación por su visión de inversión al adquirir la cafetería. Lo observé todo desde mi apartamento, agregando cada nuevo desarrollo a mi pared de evidencia. Los planes de la ciudad ahora incluían representaciones detalladas de la estructura de estacionamiento subterráneo, accesible solo a través de nuestra propiedad. Los ingenieros habían confirmado que no había una ruta alternativa que no requiriera la demolición de edificios históricos. Entonces llegó la llamada que había estado esperando. Señorita Mitchell, la voz pertenecía a Daniel Morgan, jefe de desarrollo del proyecto de la ciudad, necesitamos discutir la propiedad en 425 Oak Street. ¿El Richardson Wine Bar?, pregunté inocentemente. Sí, bueno, eso es en parte por lo que estoy llamando. Hemos descubierto algunas complicaciones con los derechos de propiedad. Nuestros registros muestran que usted todavía tiene el título de ciertos aspectos del terreno. Me recosté en mi silla, con la carta de James sobre el escritorio frente a mí. Estoy al tanto. Nos gustaría programar una reunión para discutir la adquisición de esos derechos. El cronograma del proyecto es bastante urgente. Por supuesto, dije, pero debo advertirle que ya he recibido varias ofertas. Él nombró una cifra que hizo que mi corazón diera un vuelco. Respondí con una más alta. Al final de la llamada, teníamos un acuerdo tentativo que me haría una mujer muy rica. Pero no se trataba del dinero, nunca lo había sido. 2 días antes de la entrega programada del sobre, Margaret apareció en mi apartamento, sin previo aviso. Se veía diferente, su compostura perfecta habitual agrietada en los bordes. ¿A qué estás jugando?, exigió tan pronto como abrí la puerta. Los desarrolladores de la ciudad siguen hablando de complicaciones con la propiedad. ¿Qué hiciste? La dejé entrar, observando cómo contemplaba mi pared de documentos, sus ojos se agrandaban a medida que comenzaba a comprender. James me ayudó a proteger nuestra inversión, dije simplemente. Sabía que intentarías tomar la cafetería después de que él se fuera, así que nos aseguramos de que solo pudieras tomar lo que estábamos dispuestos a renunciar. No puedes hacer esto, susurró. La propiedad es nuestra. Tenemos los papeles. Tienen los derechos de superficie, corregí. Todo lo que está debajo del suelo, incluidos los derechos de acceso que la ciudad necesita para su proyecto de $1.000 millones, me pertenece. James se aseguró de eso antes de morir.
Margaret se hundió en mi sofá, su atuendo de diseñador de repente parecía fuera de lugar en mi modesto apartamento. ¿Por qué?, preguntó, su voz pequeña. ¿Por qué nos haría esto, a ti? No pude contener una risa amarga. Pasaste años tratando de controlarlo, menospreciando sus elecciones, usando el fideicomiso familiar para manipularlo. Él construyó algo real, algo honesto, y no pudiste soportarlo. Lo estábamos protegiendo, protestó. La cafetería estaba muy por debajo de él. La cafetería era su sueño, interrumpí. Nuestro sueño. Y ahora va a pagar por todo lo que planeamos juntos. Le entregué una copia de los planes de desarrollo de la ciudad, observando cómo se daba cuenta de todas las implicaciones. La propiedad que pensaban que me habían arrebatado por un precio de ganga no valía nada sin los derechos que yo aún poseía. George luchará contra esto, dijo, pero no había convicción en su voz. Bien, respondí. Porque en 2 días, vas a recibir algunos documentos muy interesantes, cosas que James quería que vieras después de que mostraras tus verdaderos colores. Se fue con aspecto tembloroso, su mundo perfecto desmoronándose a su alrededor. La observé desde mi ventana mientras se subía a su coche de lujo, con las manos temblando mientras agarraba el volante. Al día siguiente, visité la tumba de James, trayendo su mezcla de café favorita y las noticias que le habría encantado escuchar. Lo hicimos, susurré, tocando la fría piedra. Todo lo que planeamos, todo lo que construimos, todo está funcionando exactamente como dijiste que lo haría. En menos de 24 horas, David entregaría el sobre que lo cambiaría todo. Dentro había copias de todos los documentos que probaban la manipulación de los Richardson, la carta de James que detallaba sus amenazas y, lo más importante, la prueba de que los había superado una última vez. El juego casi había terminado y la justicia estaba a punto de ser servida de una manera que nunca vieron venir. La mañana en que David debía entregar el sobre, me senté en su oficina, viendo la transmisión de seguridad del bufete de abogados de los Richardson en su computadora portátil. Exactamente a las 9 de la mañana, entró en su lujosa área de recepción, con el sobre en la mano. Están todos reunidos en la sala de conferencias, me dijo a través de nuestra conexión telefónica. George, Margaret, sus abogados, incluso algunos de los socios principales. Perfecto, respondí, mi corazón latiendo con fuerza. Justo como James hubiera querido. La transmisión mostró a David siendo escoltado a la sala de conferencias. No pude escuchar la conversación, pero pude ver el rostro de Margaret palidecer cuando abrió el sobre. George le arrebató los documentos de las manos, su expresión se oscureció con cada página que leía. Dentro de ese sobre estaba todo, la prueba de que James había separado legalmente los derechos de propiedad de la superficie y el subsuelo hacía años, la documentación de los intentos de los Richardson de manipularlo a través del fideicomiso familiar, lo más devastador, la carta final de James a sus padres. Queridos madre y padre, comenzaba, si están leyendo esto, entonces todo ha sucedido exactamente como lo predije. Han intentado tomar lo que Sara y yo construimos, pensando que simplemente podían entrar y reclamarlo como suyo. Pero he pasado años preparándome para este momento, protegiendo nuestro legado de su codicia. Mi teléfono vibró, un mensaje de Amy, tienes que ver esto. Están destrozando el piso de la cafetería. Se adjuntó una foto que mostraba a los contratistas rompiendo la madera, revelando el hormigón armado debajo. Obviamente estaban buscando algo, sin darse cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en la bóveda que habían descubierto. De vuelta en la transmisión de seguridad, vi a George levantarse de repente, con el rostro contraído por la ira. Los otros abogados estaban pasando documentos, sus expresiones se volvían más preocupadas por minutos. Acaban de encontrar los registros de la propiedad, narró David. Se están dando cuenta de que sin los derechos del subsuelo, no pueden vender a ningún desarrollador. El bar de vinos no vale nada. Otro mensaje de Amy, acaban de llegar los inspectores de la ciudad. Están publicando avisos sobre los permisos necesarios para las modificaciones estructurales. Todo estaba encajando exactamente como James había planeado. Los Richardson habían estado tan ansiosos por tomar el control de la cafetería que no se habían molestado en la debida diligencia. Ahora, sus renovaciones apresuradas les iban a costar muy caro. Mi teléfono sonó, Daniel Morgan de la Oficina de Desarrollo de la ciudad. Señorita Michey, dijo sin preámbulos, hemos revisado su contraoferta por los derechos del subsuelo. El Consejo ha aprobado el monto total.
Sonreí, pensando en el número que habíamos discutido, casi 3 veces lo que los Richardson habían pagado por toda la cafetería. ¿Cuándo le gustaría reunirse para finalizar el papeleo?, pregunté. En realidad, es por eso que estoy llamando, respondió. Los abogados de los Richardson acaban de contactarnos. Están reclamando fraude, diciendo que la separación de los derechos de propiedad no se reveló correctamente durante la venta. Revisa el contrato de venta, dije con calma. Página 17, párrafo 3, subsección B. Firmaron la adquisición de los derechos de superficie solo de la propiedad. Está en blanco y negro. La transmisión de seguridad mostró a George saliendo furioso de la sala de conferencias, con el teléfono pegado a la oreja. Momentos después, mi teléfono volvió a sonar, su número. «¿Planeaste esto?», gruñó cuando contesté. «Tú y James, nos tendieron una trampa». «No, George», respondí con calma. «Ustedes mismos se tendieron la trampa». Estaban tan convencidos de que podían intimidar y manipular para conseguir lo que querían que nunca se molestaron en leer lo que realmente estaban comprando. «Lucharemos contra esto», amenazó. «Tenemos recursos». «Yo también», interrumpí. «Gracias a ustedes, en realidad». «¿El dinero que pagaron por los derechos de superficie de la cafetería?» «James y yo lo usamos para contratar a los mejores abogados de derechos de propiedad del Estado». ¿Le gustaría sus números? Después de que colgó, observé a través de la transmisión de seguridad cómo regresaba a la sala de conferencias. Los otros abogados estaban empacando sus maletines, claramente queriendo no tener nada que ver con lo que se avecinaba. Margaret se sentó sola en la mesa, todavía leyendo la carta de James. A través de las imágenes granuladas, pude ver lágrimas corriendo por su rostro. Por la tarde, las noticias del proyecto de desarrollo habían llegado a los medios locales. El valor de las propiedades en el área se disparó aún más a medida que surgieron los detalles de la transformación planificada. El concepto de bar de vinos de los Richardson, que antes parecía pretencioso, ahora parecía irremediablemente fuera de lugar en lo que se convertiría en el principal distrito comercial y de entretenimiento de la ciudad. Me reuní con Amy para tomar un café en nuestra antigua cafetería rival al otro lado de la ciudad. Me entregó su teléfono, mostrando que las redes sociales se iluminaban con la historia. «Están diciendo que los Richardson fueron estafados», dijo, desplazándose por los comentarios. «Pero cualquiera que conozca la verdadera historia está celebrando». «Deberías ver lo que dicen tus antiguos clientes». Sonreí, recordando a todos los clientes habituales que nos habían apoyado a lo largo de los años, que habían entendido lo que luz matinal significaba para la comunidad. Ellos apreciarían la justicia de todo. Un mensaje de texto de David interrumpió nuestra conversación. «Margaret está aquí. ¿Quiere hablar?». 20 minutos después, entré en la oficina de David para encontrar a mi suegra sentada sola, luciendo más pequeña y mayor de lo que recordaba. La carta de James estaba sobre la mesa entre nosotros. «¿Por qué no nos lo dijo?», preguntó en voz baja. «Sobre los planes de desarrollo, sobre lo que estaban construyendo juntos». «Habrían escuchado», respondí. «O habrían intentado tomar el control de eso también». Se secó los ojos con un pañuelo caro. «Pensamos que lo estábamos protegiendo, el apellido, el legado». «James construyó su propio legado», dije con firmeza. Luz Matinal no era solo una cafetería, era la prueba de que podía tener éxito en sus propios términos, sin su dinero ni sus conexiones. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué pasa ahora?». Saqué la oferta final de la ciudad por los derechos del subsuelo y la deslicé sobre la mesa. Sus ojos se agrandaron al ver el número. «Esto es lo que estarán peleando si emprenden acciones legales», expliqué. «Todos los principales desarrolladores de la ciudad quieren estos derechos. Esperarán años mientras ustedes atan las cosas en la corte, pero al final, las leyes de propiedad son claras». James se aseguró de eso. «¿Y la carta?». Su voz se quebró. «Las cosas que escribió sobre nosotros, sobre cómo lo tratamos». «Ese fue su regalo para ustedes», dije en voz baja. «Una última oportunidad para entender quién era realmente, qué le importaba realmente». La dejé allí con la carta y el contrato, sabiendo que tenía decisiones que tomar. Los Richardson podían luchar, pasar años y fortunas en la corte, pero no podían cambiar lo que James había hecho. Había protegido nuestro sueño, asegurando que sobreviviría incluso sin él.
2 semanas después, estaba de pie observando cómo los trabajadores quitaban el letrero de Richardson Wine Bar de la fachada de la cafetería. La venta de los derechos del subsuelo se había finalizado, haciéndome lo suficientemente rica como para volver a comprar los derechos de superficie al doble de lo que habían pagado. Luz Matinal volvería a abrir, exactamente como James y yo habíamos planeado. El nuevo diseño incorporaba tanto el edificio histórico como elementos modernos que complementarían el proyecto de desarrollo. El jardín de la azotea con el que habíamos soñado sucedería, después de todo, y supervisé cómo nuestro antiguo equipo se volvía a instalar, incluida la amada máquina de espresso de James. Los contratistas nunca habían logrado abrir la bóveda, lo cual estaba bien, su contenido había cumplido su propósito. David se unió a mí cuando abrí la puerta principal, la campana familiar sonando arriba. «Todavía están en shock», dijo, refiriéndose a los Richardson. «George se retiró de la firma ayer. Margaret no ha sido vista en el club de campo en semanas». Pasé mi mano por el mostrador, recordando todas las mañanas que James y yo habíamos pasado aquí, planeando nuestro futuro entre servir a los clientes. «Nunca se trató de lastimarlos», dije. James solo quería que entendieran que el éxito no siempre se ve como lo imaginaban. El sol de la mañana entró a raudales por las ventanas, proyectando la misma luz cálida que le había dado su nombre a la cafetería. En la pared, colgué una nueva foto, James el día de la inauguración, hace 5 años, su sonrisa radiante mientras atendía a nuestro primer cliente. Debajo, coloqué una copia enmarcada de los planes de desarrollo de la ciudad, mostrando a Luz Matinal como la piedra angular del vecindario transformado, exactamente como lo habíamos imaginado. Mi teléfono vibró, un mensaje de Margaret: «Estaría orgulloso de ti. De lo que has construido, lo que has protegido». Tal vez fue un comienzo. Tal vez la comprensión llega en pequeños momentos, en realizaciones que llegan demasiado tarde pero que importan de todos modos. Comencé a prepararme para nuestra reapertura, midiendo los granos de café en el molinillo que James había calibrado perfectamente. El aroma familiar llenó el aire cuando los clientes comenzaron a hacer fila afuera, atraídos por el letrero de gran reapertura y la promesa de algo antiguo y nuevo. Luz Matinal volvería a brillar, más brillante que nunca, no solo como una cafetería, sino como prueba de que a veces la mejor venganza es simplemente mantenerse fiel a sus sueños, proteger lo que importa y dejar que la justicia se desarrolle en su propio tiempo perfecto. James lo había sabido todo el tiempo. Ahora todos los demás también lo sabían. «¿Lista para abrir?», preguntó a mí, atándose el delantal. Toqué el anillo de bodas que llevaba en una cadena alrededor de mi cuello, sintiendo la presencia de James en cada rincón del espacio que habíamos creado juntos. «Más que lista», respondí, girando el letrero abierto. La luz de la mañana entró a raudales, y con ella llegó el futuro que habíamos planeado, diferente de lo que habíamos imaginado, pero no menos hermoso por el cambio. A veces, la letra pequeña no se trata de lo que estás renunciando, sino de lo que estás protegiendo. A veces, la mayor victoria no está en la batalla, sino en la silenciosa sabiduría de prepararse para ella. Y a veces, solo a veces, la justicia sabe exactamente como una taza de café perfecta, servida exactamente donde siempre debió estar.